Hola, mi nombre es Miabella Bright y soy originaria de Salt Lake City, Utah. Crecí en una pequeña comunidad en el corazón de la ciudad, Sugar House, rodeada solo por mis padres y mi hermano. Era una vida simple y tranquila, pero con el tiempo, todo eso cambiaría de manera inesperada. Desde que tengo memoria, siempre fui saludable. Sin embargo, alrededor de los 10 años, comencé a enfrentar una serie de problemas de salud que nadie parecía poder explicar. En los meses previos a la dramática noche del 25 de mayo, mi salud se deterioró de una manera que nunca imaginé que fuera posible. Lo que parecía un simple malestar comenzó a tomar proporciones alarmantes. Fui al hospital varias veces, pero los médicos estaban completamente perdidos. En un momento me diagnosticaron con salmonela. En otro, dijeron que era solo un virus aleatorio. Pero algo no tenía sentido. Estaba empeorando cada vez más. Llegué al punto de estar tendida en el suelo del baño de nuestra casa, incapaz de dejar de vomitar. Era una rutina desesperante, un ciclo interminable de dolor. La decisión fue inevitable. Tendríamos que ir a urgencias. El diagnóstico inicial parecía simple. Estaba deshidratada, lo que es común en quienes sufren de una gripe fuerte. Necesitaba líquidos y en teoría debería mejorar. Pero la realidad pronto se reveló mucho más compleja. Cuando llegamos al hospital, me llevaron inmediatamente a una sala de atención. Intentaron colocarme una vía intravenosa, pero mi situación era tan grave que los médicos no pudieron insertar la aguja. Intentaron 9 veces y todas fallaron. En ese momento, mi condición parecía descontrolada. La deshidratación había tomado proporciones críticas y el cuerpo ya no respondía como se esperaba. Fue entonces cuando me trasladaron a la sala de emergencias, donde se llamó a un equipo especializado en infusiones intravenosas para mi caso. Lograron acceder a una vena en el primer intento e inmediatamente comenzaron a administrar líquidos, en un intento desesperado por estabilizar mi situación. Pero, a medida que los líquidos se administraban, mi cuerpo reaccionaba de manera sorprendente. En lugar de mejorar, mi condición empeoraba cada minuto. La situación se estaba volviendo cada vez más alarmante. Mi padre, un médico respetado, fue llamado inmediatamente para explicar la gravedad de lo que estaba sucediendo. Se acercó a las enfermeras y dijo: «Mi nombre es doctor Rick, y esta es mi hija. Créanos, esto no es algo simple». Su autoridad hizo que el tratamiento se intensificara. Ellos creyeron en su palabra, y tal vez eso fue uno de los factores que retrasó la solución del problema. Con el tiempo, los médicos comenzaron a darse cuenta de que algo no estaba bien con mi corazón. El monitor cardíaco mostraba un ritmo completamente irregular, y los exámenes mostraron que el órgano apenas estaba funcionando, sin poder bombear la sangre adecuadamente. Fue entonces cuando decidieron proceder con un procedimiento arriesgado: aplicar una descarga a mi corazón. Para ello, necesitarían anestesiarme. Lo que sucedió a continuación fue una operación delicada. Le extrajeron un cable de mi arteria carótida y lo conectaron a un dispositivo para enviar una descarga eléctrica directamente a mi corazón. Esperaban restaurar el ritmo normal, pero todo esto sucedía mientras yo, sin saber nada, estaba inconsciente. Mientras tanto, fuera de mi habitación, el clima era de total tensión. Las enfermeras condujeron a mi padre a un rincón, con una expresión seria, y dijeron: «Necesitas traer a tu esposa aquí ahora. La situación es muy grave». Esos momentos fueron tan tensos y llenos de incertidumbre, y solo más tarde entendería lo cerca que estuve de una tragedia. Las enfermeras estaban completamente atónitas y no sabían cómo informar a mis padres sobre la gravedad de la situación. Intentaron hacerlo, pero las palabras parecían pequeñas ante la inminencia de la muerte. Mi corazón estaba fallando, y, si los médicos no lograban restaurar su ritmo, la situación sería irreversible. Mi padre, aún sin entender la verdadera gravedad, hizo lo que cualquier padre haría: llamó a mi madre, quien corrió al hospital. Recuerdo claramente cuando ella entró en la sala, y los vi a los dos allí a mi lado, con una mirada que mezclaba desesperación y amor incondicional. El procedimiento comenzó, y aunque era un momento de tensión absoluta, algo estaba saliendo mal. Lograron insertar el hilo en mi arteria, y se administró una descarga eléctrica en mi corazón, pero el resultado que esperaban simplemente no se materializó.
La situación no era la que los médicos habían anticipado, y, a pesar de toda su habilidad técnica, yo seguía al borde de un colapso irreversible. Con el tiempo, mi condición no solo se estancó, sino que empeoró. A pesar de no necesitar intubación inmediata, fui trasladada a la UCI, donde los médicos intentaron mantenerme estable, mientras mis padres, en un estado de angustia silenciosa, esperaban. Fue entonces cuando un sonido cortó el aire, un código que hizo que la adrenalina de todos en la sala subiera vertiginosamente. Mis padres levantaron la cabeza y vieron a la enfermera parada en la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro. Ella los miró fijamente y sin decir una palabra solo murmuró: «Necesitan venir ahora». Mi padre, tomado por el pánico, salió de la sala en un frenesí. No sabía qué hacer consigo mismo. Saltaba, agitado, intentando controlarse, pero sabía que su presencia no ayudaría. Las enfermeras, en un esfuerzo descontrolado por mantenerlo tranquilo, intentaban sostenerlo, pero él se negaba a ser tocado. ¿Qué más se podía hacer? Mi madre, llorando, observaba la escena sin palabras. Yo estaba allí, acostada en la cama, recibiendo RCP, sin saber que cada segundo que pasaba aumentaba las posibilidades de que mi cuerpo ya no pudiera ser salvado. Continuaron las maniobras de reanimación durante largos 65 minutos. Cada intento de traerme de vuelta era más desesperado que el anterior, pero mi reacción era nula. Mi cuerpo no respondía, y los médicos, aunque cautelosos, no sabían si ya se había instalado la muerte cerebral. El diagnóstico fue claro. No había más signos vitales, pero yo estaba perfectamente saludable fuera del corazón que simplemente había dejado de latir. La solución parecía no existir. No podían entender por qué mi corazón se negaba a volver a su ritmo normal, y mi estado estaba más allá de lo que cualquier medicina convencional podría resolver. La única salida, sugirieron los médicos, sería un trasplante de corazón. Me dijeron que tenía como máximo una semana para someterme a un procedimiento de alto riesgo, ya que no podían seguir manteniéndome con soporte vital por mucho tiempo. La verdad era brutal. Sin el trasplante, mi vida estaba por un hilo. Fue en ese momento que algo verdaderamente milagroso sucedió. Fui colocada en la cima de la lista de espera para un trasplante. La decisión fue rápida, pero el timing fue perfecto. En ese instante, alguien tenía que decidir si debía ser considerada viable para recibir un corazón de donante, o si mi cuerpo ya estaba en un estado irreversible. La realidad de estar en la lista no era sencilla. Para ser colocada en ella, los médicos deben creer que tienes una posibilidad significativa de sobrevivir al trasplante. Si el pronóstico no era favorable, la posibilidad de ser incluida sería casi inexistente, ya que los órganos serían desperdiciados. Mi caso, sin embargo, estaba a punto de cambiar el curso de todo. El médico que evaluaba mi condición inicialmente me clasificó como una candidata inviable para el trasplante. Me pidió que abriera los ojos y apretara su mano, pero no reaccioné. Durante ese período, estaba profundamente sedada, prácticamente en coma inducido, y, a pesar de los esfuerzos por probarme, mi respuesta fue casi inexistente. Fui considerada sin posibilidades de recuperación, una pérdida inminente. La persona que me evaluaba salió de la sala con el diagnóstico, pero mi padre, tomado por la desesperación, corrió tras él. Con la voz entrecortada, imploró: «Espera, por favor, espera». Al volverse hacia mí, gritó bien cerca de mi oído: «¡Mía! ¡Este es tu padre! ¡Necesitas abrir los ojos ahora!». No gritó con rabia, sino con una fuerza cargada de amor y de una urgencia que ningún padre podría esconder. Y fue entonces que, como en un acto de pura voluntad, abrí los ojos, lo miré directamente y en un movimiento automático, apreté su mano. Pero poco después, volví al estado profundo de inconsciencia. Mi padre, sorprendido y en un momento de alivio mezclado con incredulidad, vio al médico tachar lo que había escrito en su formulario y con una ligera vacilación, anotó algo nuevo antes de salir de la sala. Alrededor de 1 hora y media después, mis padres fueron informados de un cambio sorprendente en mi estado. Había sido calificada para entrar en la lista de espera para el trasplante, pero antes de trasladarme a la lista definitiva, necesitarían esperar un poco más, una transición cuidadosa, como si el propio destino los estuviera probando a cada minuto.
Ahora, aquí estaba yo, en coma, pendiente de un trasplante de corazón, y fue en este estado que una experiencia profunda comenzó a desarrollarse. Cuando se realizó la reanimación cardiopulmonar, sentí como si algo estuviera sucediendo conmigo. Aunque mi cuerpo estaba físicamente en un estado de casi muerte, algo extraordinario estaba ocurriendo en mi espíritu. Estaba al borde de un abismo que no era de este mundo. No era un acantilado en la tierra, sino algo mucho más profundo. Estaba suspendida en el aire, mis pies como si flotaran ya no tocaban el suelo, pero no tenía miedo. El tiempo, aquí, no existía. No había prisa ni ansiedad. Estaba fuera del alcance de cualquier medición del tiempo. No me importaba la secuencia de los eventos, porque el concepto de tiempo para mí no tenía sentido. Estaba en un estado de pura existencia, donde ser y estar eran la misma cosa. Estaba allí, sin prisa por ir o volver, simplemente siendo. La calma que experimenté en esa dimensión trascendental fue algo indescriptible. Era como si mi espíritu, cuerpo y alma se hubieran fusionado con el ambiente que me rodeaba, con la hierba que tocaba mi piel, el viento suave que pasaba por mí, la luz del sol que parecía calentar no solo mi piel, sino la esencia misma de mi ser. No era solo yo en ese momento. Yo era todo lo que me rodeaba, todo lo que existía en ese espacio. Era la verdadera paz. Yo era al mismo tiempo única y parte de todo. Era una sensación de unidad completa, de armonía absoluta, donde la división entre yo y el mundo desaparecía. Ya no necesitaba palabras para entender la experiencia. Era algo más allá del entendimiento racional. Era un estado de integridad al que, inconscientemente, mi alma anhela regresar hasta el día de hoy. Lo que ocurrió en esa transición, en ese umbral entre la vida y la muerte, fue algo que transformó mi comprensión del universo. Ya no estaba separada de nada. No había más división entre el yo y el otro. Y de alguna manera, esa sensación de profunda paz permaneció conmigo, como un recuerdo silencioso, esperando ser accesado cada vez que me pierdo en la prisa del día a día. Ese fue el momento en que realmente comprendí lo que significa estar en total sintonía con la vida, con el mundo, con el propio ser. Estaba sentada al borde de ese acantilado, con los pies suspendidos en el vacío, observando algo que, aunque imposible de describir con palabras, intentaré compartir de la mejor manera posible. Lo que vi frente a mí no era un simple atardecer, no era algo que cualquier ser humano haya experimentado en la Tierra. Lo que fui testigo era una esfera de pura energía, viva y palpitante, como si la esencia misma de la luz estuviera respirando frente a mis ojos. Era una luz tan radiante como intensa, pero no deslumbrante. Era como una llama que, en lugar de quemar, iluminaba con una suavidad nunca antes vista. Tenía una intensidad tranquila, pero tan clara y vibrante que se convirtió en el centro de mi universo. No veía un rostro, ni una forma humana, solo la energía en su forma más pura y llena de vida. Cada pulsación de esa luz parecía emanar de una fuente infinita, como si la luz fuera algo que existiera por sí misma, sin límites, sin fin. Y debajo de mí, justo al pie del acantilado, se extendía un vasto océano. No había tierra a la vista, solo el azul profundo e infinito del mar, que se mezclaba con el cielo en una línea tenue y casi imperceptible. Era como si estuviera en un lugar donde los conceptos de espacio y tiempo perdieran todo sentido. Desde el fondo del acantilado comenzaron a formarse seres, pero no de una manera física. No eran como nosotros, seres corpóreos. Estaban presentes, pero sin una forma material. Los sentía a mi alrededor, como si su presencia fuera algo más allá de simples apariciones. Estaban allí, no para presionarme, sino para ofrecerme una elección, como si mi llegada estuviera esperada, pero sin prisa. Se comunicaron conmigo no a través de palabras, sino de una comprensión silenciosa que trascendía cualquier idioma. Si quieres saltar, me dijeron, estaremos aquí para atraparte. Estarás a salvo. No te lastimarás. Había una calma profunda en sus palabras, una certeza absoluta de que no había peligro. Pero no vengas hasta que estés lista. Te esperaremos, el tiempo que sea necesario. No hay prisa. No apresuraremos tu decisión. Esas palabras fueron como una promesa de que no había urgencia, de que podría estar allí, en ese momento,
todo el tiempo que quisiera, sin ninguna presión, sin ninguna expectativa. Ellos estaban esperando, pero no de una manera ansiosa. Simplemente estaban presentes, como si estuvieran en paz con el tiempo y conmigo, donde quiera que estuviera. Con un sentimiento de serenidad, acepté que podría quedarme allí un poco más. Sí, pensé para mí misma. Eventualmente iré con ellos, pero por ahora estoy aquí. Era una sensación de inmersión total en el paisaje a mi alrededor, una paz que trascendía cualquier angustia o preocupación. El acantilado detrás de mí no era un lugar de caída, sino un lugar de descanso. A mi alrededor, el campo se extendía con hierba verde y flores dispersas, y algunos árboles que se movían suavemente con el viento. Era como si la propia naturaleza se hubiera alineado perfectamente, creando un espacio donde la paz reinaba. Me sentía conectada con todo. El viento, la hierba, los árboles, el sol, todos eran partes de mí y yo de ellos. No había separación. Yo era el campo, yo era la luz, yo era la energía. Todo estaba en armonía. La sensación de estar allí, en ese momento, fue como un estado de pura tranquilidad, donde la vida y la muerte se entrelazaban y el significado de ambos desaparecía. No sabía a dónde me llevaría esto, pero en ese instante, todo lo que sentía era que estaba exactamente donde necesitaba estar. La experiencia no se trataba de apresurarse, ni de buscar respuestas. Se trataba de estar presente. Y yo estaba allí, descansando en la simplicidad de existir, aceptando que el tiempo, en ese plano, era solo una ilusión que no tenía poder sobre mí. Yo era uno con todo a mi alrededor, en una paz profunda y absoluta. Aún no he mencionado, pero detrás de mí había un cobertizo, y, en algún momento, sentí una curiosidad que me impulsó a entrar. Ese cobertizo de alguna manera me parecía fuera de lugar. No era un lugar aterrador, pero tampoco estaba en sintonía con la serenidad celestial que dominaba el espacio a mi alrededor. Había algo en él que me desconcertaba profundamente. Parecía un recordatorio perturbador de la humanidad, de esas limitaciones físicas que nos atan a la tierra, como si fuera un reflejo brutal de todo lo que significa ser humano. Era como si el cobertizo, con toda su energía densa, me empujara de vuelta a la realidad de la carne y el dolor, a la existencia física que a menudo nos limita y nos atormenta. El cobertizo no era grande, pero su energía parecía inmensa. El aire estaba pesado dentro de él, cargado de una sensación de tristeza, no la tristeza de un corazón roto, sino una melancolía densa, como si fuera la propia esencia de la humanidad. En las paredes, grabados de nombres estaban inscritos de manera casi infinita. Cada nombre parecía contar una historia de pérdida, de dolor, de experiencias que quedaron atrás. Y, aunque no tenía ninguna conexión personal con esos nombres, una ola de nostalgia y vacío me invadió. No era una nostalgia por algo específico, sino por todo el dolor y sufrimiento que las personas llevan a lo largo de la vida. Esa energía me envolvía, pesada e irremediable, y me hizo sentir por un breve momento el peso de ser humana. Sabía que ese cobertizo no era mi lugar. No tenía sentido allí, en medio de un campo celestial, rodeada por una energía pura y serena. La energía de ese espacio estaba lejos de ser ligera o acogedora. Me hacía sentir como si estuviera hundiéndome, como si estuviera siendo arrastrada de vuelta a un estado que ya no me pertenecía. Entonces, con prisa, salí de allí, alejándome de esa energía desconcertante y regresando al campo abierto junto al acantilado, donde la paz y la tranquilidad aún reinaban. Fue en ese campo, al borde del acantilado, donde pasé lo que me pareció una eternidad, reflexionando sobre todo lo que estaba experimentando. Cuando finalmente reuní todas las piezas de esa experiencia, comencé a darme cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Decidí compartir mi historia con mi padre, y su reacción solo fortaleció mi confianza en lo que estaba viviendo. Él me contó sobre esos momentos, cuando aún estaba en coma, entre la vida y la muerte, y los médicos no sabían decir si estaba en un estado de muerte cerebral o no. Las cosas estaban muy mal en esos días, y mi padre estaba, por así decirlo, al borde de la desesperanza. Fue entonces cuando una mujer, amiga de la familia, entró en escena.
No era médica, pero sí una bruja muy poderosa, una psíquica que tenía la habilidad de leer energías. Cuando vino a visitarme al hospital, mientras aún estaba bajo soporte vital, ella sostuvo la planta de mis pies, y aunque yo estaba en coma, sintió algo profundo. Cuando salió de mi habitación, les dijo a mis padres con una serenidad casi sobrenatural: ella está en otro plano. Ella no está aquí. Está sentada, en un estado que no pertenece a este mundo. Sus palabras fueron como un sello, una confirmación de que mi experiencia trascendía cualquier explicación terrenal. Y eso, de alguna manera, fortaleció el vínculo entre mi viaje espiritual y la percepción de mi padre sobre lo que realmente estaba sucediendo conmigo. La mujer, con una calma profunda y casi sobrenatural, dijo que yo aún estaba allí, no de una forma tangible, pero en otro plano, en un mundo más allá de este, flotando en un cuerpo de agua. Su voz, cargada de una serenidad que tocaba el alma misma, transmitía una sensación de paz, pero también de duda. Ella me dijo que, aunque estaba en un estado de calma, aún no sabía si quería permanecer en ese plano o seguir adelante. La elección parecía estar en mis manos, pero necesitaba confianza, una afirmación clara de que mi presencia aquí aún era necesaria. Era como si estuviera esperando una señal de mi parte, una decisión que confirmara que debía quedarme. Esas palabras fueron lo que realmente solidificó la confianza que necesitaba para creer en la autenticidad de mi experiencia. Estaba allí, pero también no lo estaba. Algo estaba más allá de mí, y fue esa mujer quien trajo a la luz la comprensión de que lo que vivía no era solo un sueño o una ilusión, era una realidad espiritual. Su intervención fue crucial, no solo para mi comprensión del momento, sino también para mi fortaleza interior. Sentía que el mundo a mi alrededor estaba tratando de encajar en algo que mi cuerpo ya no podía comprender. Estaba entre dos mundos, y era necesario dar un paso decisivo hacia uno o hacia otro. Cuando ella se fue, mis padres estaban a mi lado. Nunca me dejaron sola, pero fue en ese momento cuando por primera vez comencé a percibir el peso de la decisión que estaba por venir. Empezaron a cuestionarse si sería posible para mí seguir allí. Ella necesita saber cuánto la necesitamos, dijeron como si, por primera vez, la realidad de mi condición hubiera comenzado a infiltrarse. Comenzaron a insistir. Necesitamos decirle que tiene que luchar. Ella tiene que saber lo importante que es para nosotros. Era un momento de desesperada esperanza. Sabía que, dentro de mí, había una elección que debía tomar, pero la pregunta seguía siendo: ¿quiero quedarme o partir? Estaba dividida, sin saber qué decisión tomaría, pero, aún así, esperando sentir que había tiempo suficiente para decidir. Ese dilema interno, ese punto de indecisión, fue lo que más marcó mi experiencia. No era solo una elección de vida o muerte, era la cuestión de dónde mi alma se sentiría más en paz. Recuerdo haber pensado que, si tenía que hacer una elección, quería que fuera una elección hecha con plena conciencia y no apresurada. La experiencia en el coma fue un torbellino de sentimientos y recuerdos. Me vi como un bebé en una cuna, mi cuerpo tratando de encontrar su lugar en el espacio, mientras mi cerebro intentaba procesar la realidad a mi alrededor. Oía las voces, sentía los sonidos, pero no podía responder. Había una frustración profunda al no poder abrir los ojos, al no poder comunicarme con el mundo. Gritaba dentro de mí misma, diciéndome que abriera los ojos, pero parecía que mi cuerpo estaba demasiado distante para obedecer. Cuando finalmente logré abrir los ojos, las palabras que me dijeron fueron como una descarga. Te hicieron un trasplante de corazón, dijeron. Tu vida ahora está completamente diferente. Has sido transformada. Pero, en realidad, ese trasplante de corazón fue solo el comienzo de un viaje aún más difícil. Mi cuerpo, que había sido profundamente afectado por la experiencia, pasó por una serie de colapsos. Mis pulmones fallaron 2 veces, y mis riñones también cedieron. El desafío de mi recuperación fue inmenso. Tuve que reaprender funciones básicas que todos damos por sentadas: caminar, hablar, comer, beber, tragar. Cada simple movimiento era un recordatorio de cómo mi cuerpo había sido transformado, no solo físicamente, sino espiritualmente también.
Fue un proceso doloroso de redescubrimiento, de volver a aprender lo que parecía tan simple, pero que ahora se mostraba como un desafío monumental. Cada pequeño avance me hacía cuestionar cómo o por qué eso sucedió conmigo. Pero también me trajo un entendimiento más profundo de la fragilidad y la fortaleza humanas, del coraje que se encuentra en lo más profundo del alma cuando nos vemos obligados a empezar de nuevo. Y, a medida que comencé a recuperar mi salud, también comencé a darme cuenta de que, a lo largo de este camino, no solo mi cuerpo se curaba, sino también mi visión del mundo, mi comprensión de la vida y la muerte, de la existencia y lo que hay más allá. Durante mucho tiempo, me vi sumida en una sensación de profundo cuestionamiento. ¿Por qué yo? Esa pregunta parecía ser lo único que tenía sentido en mi mente, mientras intentaba comprender por qué todo eso me estaba sucediendo a mí. Pero, a medida que fui recordando la experiencia que viví en mi SM, algo comenzó a cambiar dentro de mí. No puedo explicar exactamente por qué, pero de alguna manera, eso me trajo una paz que antes no podía alcanzar. Hubo momentos durante mi recuperación en los que me encontraba deseando poder volver a ese estado, como si fuera posible revivir esa sensación de pureza y conexión nuevamente. ¿Sería ese el verdadero sentido de la vida? Esa paz, esa claridad, todo eso parecía ser la razón de todo, como si hubiera tocado la esencia del universo. Me hubiera gustado poder volver y sentir todo de nuevo, pero, al mismo tiempo, sabía que no podría. La experiencia quedó atrás, pero su impacto sigue presente. Y aunque no pueda regresar a esa sensación, encontré una manera de acercarme a ella. Me di cuenta de que, si realmente quería tocar nuevamente esa esencia, tenía que vivir de manera diferente, con más amor y aceptación. Para mí, eso es lo que acerca más a la experiencia divina que viví. Al abrazar el amor en todos los momentos, al tratar de ver lo mejor en cada situación, en cada persona, es cuando la vida comienza a transformarse de una manera sutil, pero poderosa. Comencé a mirar a cada ser humano, no con juicios, sino con un deseo genuino de comprender sus historias, sus luchas. La verdadera empatía surgió cuando empecé a mirar a los demás con los ojos del corazón, tratando de ver lo que estaba más allá de la superficie. Esto no significa estar de acuerdo con todo o con todos, sino entender que, al igual que yo, todos somos productos de nuestras propias experiencias y desafíos. Y, cuando realmente comienzas a vivir con esta mentalidad, notas un cambio, no solo en cómo ves a los demás, sino también en cómo enfrentas tu propia vida. Ahora, no importa lo que pase, trato de ver todo con amor. Y al hacerlo, mi perspectiva sobre lo que es importante en la vida ha cambiado. Es un proceso diario de crecer, aprender y conectar más profundamente con el mundo a mi alrededor. Si este mensaje tocó algo en ti, o si sientes que esta reflexión podría cambiar la forma en que ves tu propia vida, entonces comparte este pensamiento con los demás. Deja un like, suscríbete al canal y ven a reflexionar más sobre cómo el amor puede transformar nuestra realidad. Hasta el próximo video, donde continuamos este viaje juntos.